¿Por qué el sueldo desaparece apenas llega a la cuenta? ¿Por qué, sin importar cuánto se esfuerce una persona, siempre siente que el dinero no alcanza para todo? Esta es una realidad que viven millones de trabajadores que dependen de un sueldo fijo. A primera vista parece seguro, pero en silencio se convierte en una trampa que erosiona la estabilidad financiera. La inflación reduce el poder de compra mes a mes, mientras los gastos automáticos e invisibles se llevan el dinero sin pedir permiso. En este vídeo, se revelará por qué el sueldo fijo nunca parece suficiente, y sobre todo, cómo dar los primeros pasos para escapar de esta trampa financiera. Si el objetivo es aprender a controlar el dinero, ahorrar inteligentemente y empezar a construir libertad financiera, este es el momento perfecto para suscribirse al canal Educa tu billetera y descubrir cómo hacer que cada peso trabaje a su favor. Número 1. La ilusión del sueldo fijo. Para muchas personas, recibir un sueldo fijo cada mes representa tranquilidad. Saber que el dinero llegará puntualmente da la sensación de seguridad y permite planificar los pagos de renta, servicios y alimentación. Sin embargo, esta aparente estabilidad esconde una realidad que, con el tiempo, se convierte en una trampa financiera. La ilusión del sueldo fijo. El sueldo fijo crea una falsa sensación de control. Cuando una persona sabe que recibirá el mismo monto todos los meses, tiende a relajar su vigilancia sobre los gastos y a pensar que puede cubrir cualquier necesidad básica sin problemas. Pero esta seguridad es frágil, porque el valor real del dinero no permanece estable. De acuerdo con datos del Banco Mundial, la inflación promedio anual en América Latina ha oscilado entre el 4 y el 10% en la última década, lo que significa que el mismo billete compra menos productos y servicios con el paso del tiempo. A esto se suma un fenómeno psicológico conocido como efecto de ingreso estable. Cuando una persona recibe su salario, suele experimentar una sensación de abundancia temporal. Esta emoción provoca que se realicen gastos inmediatos, como compras por impulso, salidas recreativas o adquisición de productos que no son prioritarios. Según un estudio de la American Psychological Association, el comportamiento de gasto tiende a incrementarse durante los primeros días después de recibir el salario y luego disminuye, lo que deja al trabajador con la percepción de que el dinero desaparece sin explicación. Además, los gastos fijos y compromisos financieros no suelen ser estáticos. Cada año aumentan los precios de la energía, el agua, el transporte y la alimentación. Aunque una persona reciba el mismo sueldo durante 5 años consecutivos, su capacidad de compra se reduce progresivamente. Por ejemplo, si alguien gana el equivalente a $1.000 mensuales y la inflación anual es del 5%, al cabo de 5 años su poder adquisitivo será similar a ganar alrededor de $780, aunque su salario nominal no haya cambiado. Este contexto evidencia que el sueldo fijo no crece al ritmo de la vida. Incluso en los casos en los que las empresas realizan aumentos salariales anuales, estos incrementos suelen ser menores que la inflación acumulada. La Organización Internacional del Trabajo señala que en muchos países los ajustes salariales promedian entre 3 y 5% anual, mientras que los precios de bienes y servicios pueden subir a tasas superiores. La ilusión del sueldo fijo también puede llevar a una dependencia financiera peligrosa. Si todo el ingreso proviene de una sola fuente, cualquier imprevisto, como la pérdida del empleo o la reducción de horas de trabajo, deja a la persona completamente expuesta. Por eso, comprender esta trampa es el primer paso para tomar decisiones más inteligentes con el dinero. Solo al reconocer que el sueldo fijo es limitado, se abre la puerta a estrategias como la diversificación de ingresos, la inversión y la reducción de gastos invisibles, que permiten construir una verdadera estabilidad financiera a largo plazo. Número 2. El enemigo silencioso, la inflación. Entre todos los factores que hacen que un sueldo fijo pierda valor, la inflación es, sin duda, el enemigo más silencioso y constante. Aunque no siempre se perciba de inmediato, la inflación reduce el poder adquisitivo del dinero mes a mes, afectando directamente la capacidad de cubrir necesidades básicas y mantener el mismo nivel de vida. ¿Qué es la inflación?
La inflación es el aumento sostenido y generalizado de los precios de bienes y servicios en una economía durante un periodo determinado. En otras palabras, con la misma cantidad de dinero se pueden comprar menos cosas. Según el Fondo Monetario Internacional, la inflación es un fenómeno normal en la mayoría de los países, pero cuando supera ciertos niveles empieza a afectar significativamente los ingresos de las personas. El impacto real sobre el sueldo fijo. Imaginemos a alguien que gana el equivalente a $1.000 al mes. Si la inflación anual es de 5%, al cabo de un año su dinero valdrá como si fueran $950, aunque reciba el mismo salario nominal. Después de 5 años con esa misma inflación, su capacidad de compra se reduce a alrededor de $770. Este efecto acumulativo es lo que explica por qué muchas personas sienten que su dinero ya no rinde como antes. La inflación no solo impacta los precios visibles, como los alimentos o el combustible. También afecta de forma indirecta a otros aspectos financieros. Servicios básicos, electricidad, agua y transporte suelen ajustarse de forma anual. Arrendamientos. Muchos contratos incluyen cláusulas de ajuste inflacionario. Créditos y deudas. Los intereses suben cuando los bancos ajustan sus tasas para protegerse de la inflación. De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, incluso en economías estables la inflación anual puede ubicarse entre el 2 y el 3%, lo que significa que, en una década, un sueldo fijo sin aumento pierde más de una cuarta parte de su valor real. ¿Por qué es silenciosa? La inflación se percibe lentamente. No llega una carta que diga «hoy su dinero vale menos», sino que los cambios ocurren de manera casi invisible. El precio del pan sube unos centavos, el transporte aumenta un poco, la tarifa del seguro crece ligeramente. Al acumularse todos esos incrementos, el sueldo fijo empieza a rendir menos, generando la sensación de que el dinero desaparece más rápido. ¿Cómo protegerse? Aunque la inflación es inevitable, hay estrategias para reducir su impacto. Evitar tener dinero estancado. Ahorrar en cuentas sin rendimiento hace que el dinero pierda valor cada día. Invertir de forma inteligente. Fondos indexados, certificados a plazo y bonos gubernamentales pueden ayudar a mantener el poder adquisitivo. Diversificar ingresos. Generar fuentes adicionales reduce la dependencia del sueldo fijo y facilita enfrentar la inflación. Comprender la inflación es crucial para cualquier persona que dependa de un ingreso fijo. Solo al reconocer su efecto silencioso se puede tomar acción para que el dinero no pierda valor con el tiempo y empezar a construir una verdadera estabilidad financiera. Número 3. Los gastos automáticos que te roban. Además de la inflación, existe otro enemigo silencioso que afecta a quienes dependen de un sueldo fijo: los gastos automáticos e invisibles. Estos son aquellos pagos que se realizan mes a mes sin que la persona los note de manera consciente. La suma de pequeñas cantidades que parecen inofensivas puede convertirse en una fuga de dinero que debilita cualquier presupuesto. ¿Qué son los gastos automáticos? Son todos los desembolsos que ocurren de forma periódica, generalmente a través de débitos automáticos, suscripciones o pagos recurrentes. Según un estudio de la consultora Deloitte, muchas personas pierden entre el 10 y el 20% de sus ingresos mensuales en gastos que no recuerdan haber autorizado o que simplemente olvidaron cancelar. Algunos ejemplos comunes son suscripciones digitales como plataformas de streaming, aplicaciones de música o almacenamiento en la nube, seguros y membresías que se pagan de forma automática sin evaluar si aún son necesarios, comisiones bancarias por mantenimiento de cuentas, tarjetas o transferencias, compras por suscripción como productos de belleza, alimentos o servicios que llegan mensualmente sin que el consumidor lo necesite siempre. Estos gastos parecen pequeños de manera individual, pero acumulados representan una cantidad considerable. Por ejemplo, si una persona paga $5 por una aplicación de música, 10 por almacenamiento en la nube y 15 por un servicio de streaming que casi no utiliza, pierde $30 al mes, es decir, $360 al año.
Esta cifra podría destinarse a ahorro o inversión. El impacto psicológico de los pagos invisibles. Lo más peligroso de estos gastos es que pasan desapercibidos. Al no entregar físicamente el dinero, la persona no siente que está gastando. Según un informe del Journal of Consumer Research, los pagos automáticos reducen la percepción del gasto hasta en un 50%, lo que facilita que el presupuesto se descontrole sin darse cuenta. ¿Cómo identificar y eliminar estas fugas de dinero? Revisar los estados de cuenta bancarios de los últimos 3 meses. Es el primer paso para detectar pagos recurrentes. Clasificar los gastos en necesarios y prescindibles. Solo deben mantenerse los que aportan valor real. Cancelar suscripciones no utilizadas. Muchas plataformas permiten pausarlas o eliminarlas fácilmente. Negociar tarifas o buscar alternativas más económicas. Algunos servicios ofrecen descuentos por planes anuales o por fidelidad. El efecto positivo de eliminarlos. Al reducir estos gastos, el dinero liberado puede destinarse a objetivos más estratégicos, como crear un fondo de emergencia o iniciar una inversión. Incluso pequeñas cantidades generan un cambio significativo con el tiempo. Por ejemplo, ahorrar $50 al mes que antes se iban en pagos invisibles puede sumar $600 al año, lo que constituye el inicio de un fondo financiero que protege ante imprevistos. En definitiva, los gastos automáticos son un enemigo silencioso del sueldo fijo. Detectarlos y controlarlos no solo mejora la salud financiera inmediata, sino que también permite avanzar hacia una verdadera estabilidad económica. Número 4. Romper la trampa con ingresos extra. Comprender la trampa del sueldo fijo es solo el primer paso. Romperla requiere acción. La estrategia más efectiva para dejar de depender exclusivamente de un ingreso mensual es crear fuentes adicionales de dinero, conocidas como ingresos extra o ingresos pasivos. Esto permite enfrentar la inflación, reducir la presión financiera y construir un camino hacia la estabilidad económica. ¿Por qué no basta con un solo ingreso? Cuando todo el dinero proviene de un sueldo fijo, cualquier imprevisto puede generar un desequilibrio. La Organización Internacional del Trabajo advierte que depender de una única fuente de ingresos incrementa el riesgo de vulnerabilidad económica ante situaciones como despidos, reducción de horas o crisis inflacionarias. Además, el sueldo tradicional está limitado por el tiempo. Si una persona trabaja 8 horas al día, su capacidad de generar dinero depende directamente de su presencia y su esfuerzo. En cambio, los ingresos extra o pasivos pueden funcionar de manera paralela al trabajo principal, generando dinero incluso mientras se duerme. Opciones para generar ingresos extra. Existen diferentes estrategias que cualquier persona puede implementar, incluso comenzando con poco capital. Freelance y consultoría. Utilizar habilidades profesionales para ofrecer servicios independientes es una forma rápida de generar ingresos adicionales. Según la plataforma Upwork, profesiones como diseño, programación, marketing digital y redacción son altamente demandadas a nivel global. Emprendimientos digitales. La venta de productos o servicios por Internet permite comenzar sin grandes inversiones. Crear una tienda en línea, ofrecer cursos digitales o vender productos propios a través de plataformas existentes son opciones viables. Inversiones de bajo riesgo. Invertir no siempre requiere grandes cantidades. Fondos indexados, certificados de depósito o bonos gubernamentales pueden generar rendimientos que superan la inflación sin un riesgo elevado. Según datos del Banco Mundial, los fondos indexados a largo plazo históricamente han ofrecido rendimientos superiores al 5% anual, protegiendo el valor del dinero frente a la inflación. Economía colaborativa. Plataformas de transporte, alojamiento y delivery permiten monetizar activos existentes, como un automóvil o una habitación disponible. Aunque no es un ingreso pasivo, sí genera un flujo adicional que ayuda a diversificar. El poder de la diversificación. Diversificar los ingresos significa que, si una fuente falla, las demás sostienen el presupuesto. Por ejemplo, si el sueldo principal cubre los gastos básicos y los ingresos extra se destinan a ahorro o inversión, se acelera la construcción de un colchón financiero
y se avanza hacia la libertad económica. Primeros pasos recomendados: identificar una habilidad o recurso disponible para monetizar. Definir un ingreso extra que no interfiera con el trabajo principal. Destinar las ganancias adicionales a ahorro, inversión o reducción de deudas, nunca a gasto inmediato. Romper la trampa del sueldo fijo no implica trabajar sin descanso, sino hacer que el dinero trabaje en varias direcciones. Con ingresos extra, cada mes deja de ser una carrera contra el calendario y se convierte en una oportunidad para hacer crecer el patrimonio personal. Número 5. Ajusta tu mentalidad y tus números. Salir de la trampa del sueldo fijo no depende únicamente de generar más dinero. El verdadero cambio ocurre cuando una persona ajusta su mentalidad financiera y toma control de sus números. Sin estas dos bases, cualquier ingreso extra o ahorro temporal termina diluyéndose con el tiempo. La importancia de la mentalidad financiera. El dinero se comporta según las decisiones de quien lo administra. Si la mentalidad sigue siendo de gasto inmediato, cualquier aumento de ingresos se convertirá en nuevos consumos. Esto se conoce como efecto de escalada de estilo de vida, documentado por la Universidad de Harvard, que explica cómo las personas tienden a incrementar sus gastos en la misma proporción que aumenta su salario, manteniéndose en el mismo nivel de estrés financiero. Adoptar una mentalidad financiera correcta implica priorizar la estabilidad sobre la apariencia, evitar endeudarse para mostrar un nivel de vida que no se puede sostener, pensar en el largo plazo. Cada decisión de gasto debe evaluarse preguntando si acerca o aleja de la libertad financiera. Valorar el dinero como herramienta, no como fin. Entender que su propósito es generar seguridad y oportunidades, no solo cubrir caprichos inmediatos. Tomar control de los números personales. El segundo paso es convertir las finanzas personales en datos claros y medibles. No se puede mejorar lo que no se conoce. De acuerdo con la Asociación Nacional de Educadores Financieros de Estados Unidos, llevar un registro detallado de ingresos y gastos aumenta la probabilidad de ahorro hasta en un 50%. Para lograrlo se recomienda registrar todos los gastos durante 30 días, desde el pago de servicios hasta un café ocasional. Esto revela hábitos invisibles que drenan el presupuesto. Crear un presupuesto mensual realista. Asignar un porcentaje a necesidades básicas, ahorro e inversión. Por ejemplo, aplicar la regla 50-30-20. 50% para gastos esenciales, 30% para gastos personales y 20% para ahorro o inversión. Monitorear deudas y compromisos. Conocer fechas de pago, intereses y saldos pendientes evita cargos adicionales y permite priorizar la liquidación de deudas caras. El efecto combinado de mentalidad y control. Cuando una persona combina una mentalidad orientada al crecimiento con un registro claro de sus finanzas, ocurre un cambio profundo. Deja de reaccionar al dinero y comienza a dirigirlo. Esto permite tomar decisiones estratégicas como reducir gastos invisibles, invertir consistentemente y destinar ingresos extra a construir patrimonio. En palabras simples, quien domina sus números se vuelve dueño de su futuro financiero. Ajustar la mentalidad evita que el dinero adicional se pierda en consumos impulsivos, y conocer los números permite planificar con precisión el camino hacia la libertad económica. Al final, la diferencia entre quienes permanecen atrapados en la trampa del sueldo fijo y quienes logran liberarse no está solo en cuánto ganan, sino en cómo piensan, planifican y actúan sobre su dinero. El sueldo fijo ofrece tranquilidad momentánea, pero también puede convertirse en una trampa silenciosa. La inflación, los gastos automáticos y la falta de diversificación hacen que el dinero pierda valor sin que la mayoría de las personas lo note. Sin embargo, no es un destino inevitable. Quien toma control de sus números, ajusta su mentalidad y crea fuentes de ingresos adicionales, deja de depender por completo de la fecha de pago y empieza a construir un camino hacia la verdadera libertad financiera. Ahora, la decisión está en manos de cada persona. Continuar atrapado en el ciclo de cobrar y quedar en cero, o dar el primer paso hacia un futuro económico más sólido.
Si este contenido ha sido útil, es el momento ideal para suscribirse al canal Educa tu billetera y aprender cada semana cómo hacer que el dinero trabaje a favor de tu vida, y no al revés.